Al emperador Hirohito se le atribuye haber presidido la recuperación de Japón de las cenizas de la guerra. Sin embargo, nunca fue responsabilizado por las millones de víctimas que fueron asesinadas, violadas y torturadas en su nombre. Las órdenes provenían del emperador. Esas atrocidades vivirán siempre. A través de las voces de aquellos cuyas vidas se vieron afectadas por sus decisiones en tiempos de guerra, investigamos el legado del emperador de Japón en tiempos de guerra, cuyas repercusiones continúan impactando a toda Asia en la actualidad. El siglo asiático, emperador militarista de Japón. Japón ha deslumbrado al mundo con su notable crecimiento tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Casi de la noche a la mañana, el país pasó de ser una nación cerrada y militante a una de las economías más avanzadas del mundo. Durante años, el éxito de Japón en la posguerra se atribuyó al emperador Hirohito, quien reinó de 1926 a 1989. Fue venerado como un símbolo de unidad y estabilidad nacional. Estamos avanzando hacia nuestra meta de una nación basada en los principios de la democracia. 24 de febrero de 1989, funeral del emperador Hirohito. Pero inmediatamente después de su muerte, los ciudadanos comenzaron a debatir un tema que alguna vez fue tabú: la responsabilidad de Hirohito en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. La corriente dominante conservadora de alguna manera ocultó la responsabilidad de guerra del emperador bajo el tatami nacional. Y fue después de su muerte que de repente los archivos revelaron sus secretos. Los soldados encontraron sus diarios. Los historiadores comenzaron a escribir historias más críticas. Y así hubo un gran cambio en la evaluación del rol del emperador en la guerra, y para muchos japoneses esto fue un gran avance. El emperador Hirohito nunca fue condenado ni juzgado por su participación en las dos guerras que ocurrieron durante su reinado. Estamos avanzando. En sus propias palabras, en 1946, el emperador afirmó que siempre había sido un prisionero de los militares. En realidad, ejercía un inmenso poder e influencia, tanto sobre el gobierno como sobre las Fuerzas Armadas. La Constitución le dio poderes al emperador. Los militares respondían de forma directa a este y no al líder político civil, así que tenía mando y control directo sobre las Fuerzas Armadas. Al ascender al trono del Crisantemo, el 25 de diciembre de 1926, al emperador Hirohito se le otorgó algo más que poder político. A diferencia de hoy, en el Japón de antes de la guerra no había separación entre religión y Estado. El sintoísmo era la religión nacional y como emperador, Hirohito era su jefe de facto. Fue adorado por los japoneses, que creían que su emperador era descendiente de Amaterasu, diosa del sol. Nobuo Nishisaki sirvió como marinero en la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y recuerda lo importante que fue para su familia adorar al emperador mientras él crecía. Recuerdo que en casa teníamos retratos de nuestros antepasados y un retrato del emperador montado en un caballo blanco. Mis padres siempre se inclinaban ante él antes de presentar sus respetos a nuestros antepasados. Recuerdo que cuando era niño siempre tuve esa curiosidad por saber el por qué se inclinaban ante él.
Retrocedamos en el tiempo y veremos que la propagación del culto al emperador y la devoción similar a un culto a la casa imperial se remonta a un documento misterioso. Conocido como el Rescripto Imperial sobre la Educación, puso un fuerte énfasis en el concepto de Kokutai, el vínculo místico entre el emperador y sus súbditos. Se esperaba que todos dedicaran sus vidas a la supervivencia de la casa imperial. El rescripto imperial sobre la educación fue entendido como el mensaje de Dios y reemplazó el poder de la Constitución. En las escuelas, estudiantes y maestros se reunían para saludar a un retrato del emperador. Luego se les leía este documento en voz alta. Era algo que solía usarse en ceremonias dentro de la escuela. El profesor Masaki Ono, estudioso de la política educativa durante el reinado de Hirohito, cree que el concepto de Kokutai fue utilizado por los militares para imbuir a los soldados en la creencia de que eran guerreros del emperador. En su vida militar se les enseñaba de una forma muy estricta, con un protocolo específico, que eran hijos y soldados del emperador. Oficialmente hablando, el emperador se sentaba por encima de sus altos funcionarios y él mismo era su comandante en jefe o supremo, y esto era algo que todos debían tener en cuenta. Nobuo Nishisaki tenía solo 14 años cuando se alistó en la Armada Imperial. Nunca olvidó ser disciplinado por no expresar su voluntad de dar su vida por el emperador Hirohito. Hubo un incidente cuando todavía era cadete de la Marina. Cerca del día de la graduación, el instructor vino a inspeccionar nuestra clase. 240 de nosotros nos enfilamos y él pasó frente a cada uno. Se detuvo justo frente a mí y me preguntó cuál era el verdadero significado del espíritu militar en el campo de batalla. Era algo muy difícil de responder. Estaba nervioso porque un superior me hablaba, así que le dije: tenemos el deber con nuestros seres queridos de regresar vivos a casa. Recordé las palabras de mi madre. En ese mismo momento, tuve el presentimiento de que más tarde me arrepentiría de lo que dije. Y luego, durante la hora de la cena, el instructor principal me hizo pararme frente a todos y gritó: ¿por qué no dijiste que serías capaz de morir por el bien de nuestro emperador? Él es nuestra máxima autoridad. Todo se lo debes a él. Afortunadamente, no recibí un golpe, ni una bofetada, ni nada de eso. Pero como castigo, no me dieron de cenar ese día. A pesar de ejercer un poder e influencia tan inmensos sobre las Fuerzas Armadas, el emperador Hirohito parecía ser en público un jefe de Estado bastante tímido y de voz suave. Su introversión podría haber sido simplemente parte de su carácter. Por otro lado, aún era muy joven e inexperto en el momento en que ascendió al trono. Estaba rodeado de políticos y generales experimentados, razón por la cual se sentía bastante intimidado por ellos y por los conocimientos que él no tenía. También tenía un hermano menor, por lo que uno de sus mayores miedos era que esos políticos lo derrocaran y luego tomaran la decisión de reemplazarlo con su hermano. Así perdería su trono. Un incidente, el 26 de febrero de 1936, permitió a Hirohito demostrar a los militares que no era tan débil como parecía. Oficiales jóvenes, asociados con la facción en el ejército que defendía una postura más agresiva por parte del ejército de Japón, montaron un intento de golpe de Estado. Asesinaron a ministros de gabinete. Pensaron que al emperador no se le dio suficiente poder. Querían fortalecer el rol del emperador. Querían fortalecer el papel de los militares, ya que querían llevarlos por un rumbo más agresivo.
Para consternación de los rebeldes, Hirohito no mostró simpatía por su causa. El hecho de que sus aliados fueran asesinados por este grupo de rebeldes enfureció mucho al emperador, y pasó poco tiempo antes de que ordenara al mismo gobierno que reprimiera el levantamiento. 26 de febrero de 1936, golpe militar. Por órdenes de Hirohito, el golpe fue arruinado. 19 rebeldes fueron ejecutados y 14 encarcelados. A medida que las ambiciones expansionistas y militaristas de Japón se hicieron más fuertes en la década de 1930, el papel real del emperador comenzó a ponerse en duda. ¿Era él quien dirigía a los generales? ¿O ellos lo estaban dirigiendo a él? La ciudad costera de Hayama, a 70 kilómetros de Tokio, ofrece a los habitantes urbanos japoneses un merecido respiro durante el verano. El propio emperador Hirohito solía pasar sus veranos en estas playas recolectando especímenes como parte de su investigación en biología marina, su pasatiempo favorito. Parte de la apreciada colección del emperador aún se conserva bien en este museo que se encuentra en un terreno donado por el propio Hirohito. El emperador estaba de vacaciones aquí en Hayama cuando lo llamaron urgentemente para que regresara a Tokio en julio de 1937. La crisis que esperaba a Hirohito fue un enfrentamiento aquí, en el puente de Marco Polo, a las afueras de Pekín, entre soldados japoneses y chinos. Sucedió que las tropas japonesas guarnecidas localmente, que se ubicaban en muchas partes del norte de China en los años 20 y 30, estaban pasando lista, cuando de repente pareció que un par de soldados habían desaparecido. Sus comandantes pensaron que habían sido secuestrados o asesinados por tropas chinas locales. Esto no fue cierto. Resultó que los dos hombres se habían ausentado sin permiso y se escabulleron de regreso a sus cuarteles, sin que nadie los viera. Como resultado, el comandante japonés se enfrentó al comandante chino local, exigiendo concesiones, exigiendo que se disculpara. El comandante chino se negó y como resultado estos dos bandos comenzaron a luchar entre sí. El incidente del puente de Marco Polo proporcionó a los militares japoneses la excusa perfecta para invadir China y expandir su imperio. Pero para continuar con sus planes, el gabinete japonés requirió la aprobación de su emperador. Aunque inicialmente citó preocupaciones de que la Unión Soviética, que compartía una frontera con Manchukuo, controlada por los japoneses, pudiera intervenir, Hirohito respaldó la decisión del gabinete de enviar más tropas a China cuando los rusos se limitaron a no actuar. Está claro que al emperador le consultaron antes de actuar y no hizo nada importante para tratar de evitar la creciente incursión del poder japonés en China continental. Al final, el emperador probablemente autorizó la creciente presencia y ocupación de las tropas japonesas en todo el continente chino, porque sus políticos, civiles, incluso militares, le dijeron que sería más o menos fácil. El emperador, que es evidente que era un hombre débil en muchos sentidos, dio la autorización. 1937, Segunda Guerra Sino-Japonesa. La aprobación del emperador para la invasión de China en 1937 conduciría a una de las masacres más sangrientas jamás cometidas por una fuerza militar contra víctimas inocentes. Este enorme pozo excavado en Nankín es un testimonio de cómo la guerra de Hirohito se cobró no solo la vida de soldados, sino también de civiles indefensos. Estos 10.000 esqueletos son testigos silenciosos de la brutalidad que los japoneses desataron durante la masacre de Nankín, una salvaje campaña de incendios, asesinatos y violaciones que tuvo lugar a partir del 13 de diciembre de 1937. La señora Chou Ye-jin
tenía solo 8 años cuando su madre fue asesinada ante sus ojos por soldados japoneses que invadieron un campo de refugiados en el que se alojaba su familia en Nankín. Esos demonios japoneses le dispararon a mi hermano y le atravesaron el grueso abrigo de algodón. Luego la bala alcanzó a mi madre. Tras recibir el disparo, ella gritó: "No, no, voy a morir". Li Gao-shan, de 93 años, también logró sobrevivir a la masacre de Nankín. Estaba sirviendo en el ejército chino cuando su pelotón fue emboscado por el ejército japonés en Nankín. Gao Shan es demasiado frágil ahora para expresar sus experiencias con confianza, pero su hijo, Li Yanmin, creció escuchando las historias de la guerra de su padre. Recuerda bien el asombroso relato de su padre de la fatídica noche en que él y sus compañeros de pelotón fueron aprisionados por los japoneses. Los japoneses llevaron a mi padre y a los otros prisioneros a una casa. Luego los empujaron uno por uno a una habitación muy pequeña, tanto que no podía contenerlos a todos, pero los metieron a la fuerza y los encerraron. Luego colocaron sus ametralladoras en el alféizar de la ventana y abrieron fuego contra sus cabezas, pero como mi padre era más bajo que el resto, logró salvarse. Después del tiroteo, los soldados japoneses prendieron fuego a la casa y se fueron. Los soldados muertos se apilaban sobre mi padre. Estaba lleno de sangre. Al final escapó saliendo lentamente de los cadáveres. Hasta 300.000 personas perecieron durante la masacre de Nankín, incluidas mujeres y niños. Fue una campaña de venganza por las 100.000 tropas que los japoneses perdieron en la batalla de Shanghái, que se libró entre agosto y noviembre de 1937. Estaban muy enojados. Se les ha dicho que los chinos perderían en la primera fase de la ocupación japonesa, que no habría ningún tipo de batalla seria entre japoneses y chinos. Los chinos incluso podían huir. Cuando resultó que ese no era el caso, cuando ciudades cercanas como Shanghái, donde los chinos resistieron con mucha fuerza, los japoneses se sorprendieron primero y luego, de alguna manera, se indignaron. Y algo de esa ira y de esa rabia debe haberse manifestado en el trato brutal hacia los civiles de Nankín. Muchas personas fueron asesinadas, incluyendo civiles. Fueron más allá de la regla más fundamental de la guerra, que es que no se te permite matar a quienes han depuesto las armas, especialmente si se trata de civiles. Pero los soldados japoneses mataron sin justificación alguna, sin importar si eran soldados o civiles comunes, y sin importar si eran ancianos o jóvenes. Llevaron a cabo una serie de masacres bárbaras y raras en la historia de la guerra. La crueldad mostrada por los soldados japoneses durante la guerra en China y más tarde en el sudeste asiático surgieron que habían sido entrenados para ser condicionados a la brutalidad. Decapitando a civiles y prisioneros de guerra también era una forma de brutalizar a los oficiales jóvenes y transfirieron esto a los soldados alistados. Puedes imaginarte haciendo fila en la escuela de entrenamiento de oficiales y ver a un prisionero de guerra que está a punto de ser ejecutado por el oficial de entrenamiento. Está allí, arrodillado frente a ti, y van a decapitarlo con una espada samurái. Puedes imaginar el efecto que eso causa en un individuo. Debió ser algo impactante. Cada uno de esos oficiales, tenientes u oficiales subalternos, se turnarían y tendrían sus propios prisioneros para ser decapitados. Si esto no brutaliza a una persona, entonces es muy difícil concebir algo que lo haga. Con el uso extensivo de armas químicas y biológicas por parte del ejército japonés en China durante la guerra sino-japonesa que duró de 1937 a 1945.
A partir de 1940, Japón comenzó a participar en una guerra bacteriológica, la Unidad 731, una unidad biológica y química, encubierta del ejército imperial japonés, roció Yersinia pestis, el organismo causante de la peste bubónica. Esto mató a mucha gente. El emperador sabía sobre el desarrollo de estas armas desarrolladas para utilizar en la guerra. Si el emperador estaba absolutamente en contra, entonces podría haber intentado evitar que los militares usaran esta estrategia. Sin embargo, dejó que la Unidad 731 continuara porque estaba convencido de que las armas químicas eran efectivas. Hoy, 80 años después de la guerra sino-japonesa sancionada por Hirohito, muchos chinos aún no han recibido justicia por las atrocidades que sufrieron a manos de sus soldados. En mi corazón odio a los japoneses. Mi madre no habría muerto si no hubieran venido a matar a cualquier persona que vieran. Mi padre dice que el atraso de China la convirtió en un objetivo. Está feliz de que China sea más avanzada, pero no importa cuán desarrollada se haya vuelto. Las monstruosas atrocidades que los japoneses cometieron contra nosotros nunca podrán borrarse de su corazón. El daño y los recuerdos nunca van a desaparecer. La guerra en China resultó en un enfrentamiento prolongado que duró 8 años y costó 15 millones de vidas. Sin embargo, una serie de victorias en Europa por parte de la Alemania nazi más tarde presentarían al emperador Hirohito y a su gabinete la oportunidad de expandir su imperio. ¿Pero podría ser su perdición? ...24 de julio de 1941. Con sus amos coloniales involucrados en el escenario de la guerra europea, Japón invadió la Indochina francesa el 24 de julio de 1941. Aprobado por Hirohito, Japón quería capitalizar la oportunidad y obtener acceso a los ricos recursos de la región para mantener sus esfuerzos bélicos en China. Las acciones de Hirohito iban a tener un impacto inmenso en el siglo asiático. De inmediato, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, impuso sanciones económicas estrictas a Japón. Las sanciones impactaron gravemente a Japón. Tenían un embargo a la gasolina y chatarra aérea y uno petrolero y comercial en 1941. Eran recursos vitales para Japón en la guerra. Por eso Estados Unidos impuso esas sanciones. Al principio, Hirohito permitió que la diplomacia siguiera su curso al otorgar permiso al primer ministro japonés, Fumimaro Konoe, para organizar una cumbre con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en agosto de 1941. Sin impresionarse, Roosevelt rechazó la propuesta de la cumbre, exigiendo que Japón primero aceptara retirar sus tropas de China, una opción que el ejército japonés no estaba dispuesto a aceptar. Para los militares no había posibilidad de retirarse de China. Se había derramado mucha sangre. Gran parte de su orgullo institucional e imagen se habían invertido en la campaña de China. Dudo mucho de que algún líder político o civil pudiera haber convencido a los militares de retirarse. Palacio Imperial, Tokio. Un mes después, Hirohito asistió a una reunión urgente con los militares para discutir la opción de ir a la guerra con los Estados Unidos. Para sorpresa de todos, leyó estas líneas de un poema escrito por su abuelo, el emperador Meiji, al alto mando militar. Creía que este era un mundo en el que todos los hombres eran hermanos, a través de los 4 mares. ¿Por qué entonces surgen las olas y los vientos ahora con tanta agitación?
Cuando leyó el poema del emperador Meiji, su intención era preguntar a los militares, una vez más, si esa era la decisión correcta. Se encontraba en una situación difícil en la cual sus subordinados insistían en iniciar una guerra, y el sistema político de entonces le permitía al emperador cuestionar las decisiones de sus subordinados. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba bajo presión para aprobar esas decisiones. Al leer el poema de su abuelo, estaba enviando un claro mensaje a los militares para que lo pensaran dos veces antes de decidir finalmente tomar las armas e ir a la guerra. Aquí estás, decidiendo una política importante, atacando a los Estados Unidos. Estás rodeado en una habitación por militares. ¿Vas a confiar en las sutilezas del poema para transmitir tus preocupaciones de que esta es una muy mala decisión? El día anterior había hablado con el general y el almirante defendiendo este plan, diciéndoles muy directamente que tenía profundas reservas. Era muy escéptico al respecto. ¿Por qué no expresó esas dudas? 1 de diciembre de 1941. El 1 de diciembre de 1941, el emperador Hirohito firmó la orden imperial declarando la guerra a los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, aviones de combate japoneses y bombarderos en picado atacaron la flota del Pacífico estadounidense con base en Pearl Harbor, Hawái. Murieron 2.400 personas, incluidos 60 civiles. Estados Unidos estaba conmocionado y después del ataque, el presidente Roosevelt declaró la guerra a Japón, marcando la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El emperador Hirohito temía que lo destituyeran del poder por intervenir en la decisión de que los militares japoneses atacaran a los Estados Unidos. El ejército imperial japonés y la armada procedieron a invadir las colonias del sudeste asiático de las naciones aliadas, incluidas Birmania, Rangún y Malaya, que también comprendían la isla de Singapur. Los estadounidenses intentaban contener a los japoneses en China. Y lo hicieron cortando el suministro de petróleo y otros productos naturales que necesitaba la maquinaria de guerra japonesa. Una forma de evitar esto era, por supuesto, ir al sur del sudeste asiático, donde había muchos campos petroleros, en Sumatra, en Borneo. Y si lo hacían, resolverían de manera parcial este problema de no tener suficiente petróleo para la máquina de guerra durante su conquista de China. ¡Cúbranse! ¡Protéjanse todos! Varios museos de Singapur han revivido la invasión japonesa del sudeste asiático a través de exposiciones que reúnen artefactos de la época. Los japoneses gobernaban los territorios de manera autocrática, controlando todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación hasta la economía. Fue un régimen autocrático. El ejército era una ley en sí misma. Se apoderaba de las casas, de las escuelas y las convertía en burdeles. Durante los registros, el periodo del censo, cuando los soldados se involucraban, a menudo entraban en casas chinas, de malayos e indios también, y abusaban de las mujeres. A veces las secuestraban y las regresaban, las metían en burdeles. Saleha Sumun, singapurense de 81 años, descendiente de chinos Peranakan, fue criada por varias familias malayo-musulmanas después de que sus padres fueran asesinados por el ejército japonés durante la masacre de Sokchin. Fue un asesinato en masa de más de 20.000 civiles de etnia china que tuvo lugar a partir del 18 de febrero de 1942 por 3 semanas durante la ocupación japonesa de Singapur. La señora Saleha tenía solo 6 años cuando los soldados llegaron a su aldea en Kota Tinggi. Cuando se fueron, ella era huérfana. Yo y los otros niños del pueblo éramos pequeños en ese momento, así que estábamos jugando. Los japoneses llegaron de repente y atacaron nuestra aldea.
reunieron a todos los adultos chinos que encontraron y ataron sus manos. Había una larga fila de personas. Los decapitaron uno por uno en la plantación de caucho. Luego pidieron a los malayos que enterraran a las víctimas. Aunque la vida de huérfana fue difícil para la señora Saleha, se siente contenta de haber sobrevivido a la ocupación japonesa y haber vivido para tener 10 hijos y 18 nietos. Aunque hace ya tiempo que se enfrentó a esa terrible tragedia, todavía no se atreve a perdonar al emperador Hirohito y al ejército japonés por la brutal ejecución de sus padres. No los perdono. Dejo que Dios se encargue de ellos. Él los castigará. Que hay que perdonar si nunca se disculparon. Personalmente, estaba en contra de la idea de masacrar o llevar a cabo una masacre masiva de personas, especialmente si eran ciudadanos inocentes. Dicho esto, a los soldados involucrados en la masacre se les enseñó a creer que todos eran soldados del emperador, que debían obedecerle. Hirohito en realidad participó activamente en la planificación de la estrategia militar. Se interesó por las situaciones tácticas como en China. Sabía que los militares japoneses practicaban este Sokshin como una especie de operación militar. La razón era, por supuesto, eliminar elementos anti-japoneses en la comunidad china. La comunidad china aquí, durante la guerra sino-japonesa, había apoyado a China con mucha fuerza. Recaudó dinero. Algunas personas se fueron a luchar contra los japoneses. La brutal ocupación japonesa de Singapur y otras naciones del sudeste asiático duraría otros 3 años más. Cuando llegó el final de la invasión japonesa, fue para obligar al emperador Hirohito a hacer algo distinto que allanó el camino para la desmilitarización de Japón y su ascenso para convertirse en una potencia económica líder en el siglo asiático. Junio de 1945. En junio de 1945, Japón sufrió una serie de devastadores ataques por parte de Estados Unidos. Fortalecidos por sus victorias, los aliados emitieron la Declaración de Potsdam, que pedía a Japón que se rindiera incondicionalmente o se arriesgara a una destrucción total. El emperador Hirohito, siguiendo el consejo de su gobierno, decidió continuar la guerra. Los militares le habían advertido al emperador que la rendición incondicional exigida por los estadounidenses amenazaba a la Casa Imperial, dejaba incierto el destino del emperador. Así que, de manera irónica, la insistencia estadounidense de una rendición incondicional fortaleció la influencia de los intransigentes que se negaban a rendirse porque no sabían cuál sería el destino del emperador. La negativa del emperador Hirohito a rendirse fue un punto de inflexión crítico que cambió el curso de la historia para siempre. 6 y 9 de agosto de 1945. En agosto de 1945, Estados Unidos cumplió su promesa de destrucción total al lanzar las primeras bombas atómicas del mundo sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos acabaron con al menos 129,000 vidas y causaron lesiones relacionadas con la radiación y problemas de salud a miles de personas más. En el tablero de la política mundial hay partidas que solo pueden continuar de una forma. Es un juego de estrategia, poder y astucia. ¿Es la guerra la base para la paz del futuro o solo es un negocio? Los sábados de junio repasamos los conflictos que han forjado nuestro mundo. Especiales de guerra, sábado, por History 2. En el corazón de la guerra propagada por la Alemania nazi, la ciencia ocupó un papel primordial. Y sus hallazgos e ingenio provocaron horrores nunca antes vistos en la historia. Una serie que expone la verdad sobre los súbditos más fieles del Führer.
Los ingenieros de Hitler, construyendo el Tercer Reich. Lunes, por History 2. Usurpación, engaño, destrucción. Un plan que, lejos de expandir su dominio, le llevó inevitablemente hacia el desastre. Él dice, es todo o nada, y ahora o nunca. Literalmente le dijo a su audiencia que esta iba a ser una guerra de aniquilación. Todo esto marca el principio del fin. El poder de Hitler, esta noche, por History 2. Hiroko Kishida, de 78 años, tenía 6 años en el momento del atentado. Estaba en casa, usando el baño cuando escuchó la explosión que cambiaría su vida para siempre. Todo se oscureció en el mismo instante, en que escuché un fuerte y como ensordecedor boom. Luego creo que me desmayé, perdí el conocimiento. Para describir cómo se sintió en ese momento, bueno, era muy difícil poder respirar sin saber ese algo terrible que acababa de suceder. Mucho más tarde descubrí que la pared del baño se me había caído encima y había estado atrapada. Recuerdo haber aspirado una nube de polvo y poco después volví a desmayarme. Fumiko Kato, de 87 años, también quedó inconsciente por la explosión de la bomba. Cuando recuperó el conocimiento, corrió de inmediato a casa. Las escenas de caos y muerte que vio de camino a casa quedarían grabadas en su mente para siempre. Aún recuerdo que la gente en la ciudad corría en todas direcciones. Iban de un lado a otro tratando de huir o de esconderse, de buscar a sus seres queridos. Las personas que corrieron hacia las montañas, que vieron como su mejor opción, murieron en un deslizamiento de tierra. Algunas personas saltaron al río porque el calor era insoportable. Todavía tengo la imagen en mi cabeza del río, lleno de las pobres personas, cadáveres flotando. Había una joven madre que cargaba a su espalda a un bebé que lastimosamente ya había muerto. Era muy obvio para todos que la vida había abandonado al bebé, pero ella seguía pidiendo ayuda desesperadamente y decía, no he alimentado a mi bebé con comida ni agua desde esta mañana, por favor ayuda. Esa imagen todavía está grabada en mi cabeza. Como muchos de los visitantes del parque conmemorativo de la paz de Hiroshima, Hiroko toca ocasionalmente la campana de la paz. Con cada toque de campana se hace eco de las aspiraciones de muchos japoneses de preservar la paz para nunca volver a sufrir otro bombardeo como los de Hiroshima y Nagasaki. Muchos creen que el emperador Hirohito podría haber salvado la vida de los 129,000 que perecieron en los 2 bombardeos atómicos si hubiera dado la orden de rendirse antes. En mi opinión, el propio emperador esperaba obtener una última victoria en la guerra antes de rendirse. Entendió que tenía que rendirse ante Estados Unidos, pero esperaba obtener un último logro que pudiera poner a Japón en una mejor situación cuando finalmente se rindiera. Humillado por el poder destructivo de los ataques nucleares, el emperador Hirohito firmó la orden imperial de poner fin a la guerra el 14 de agosto de 1945. Al día siguiente, Hirohito transmitió su discurso de rendición al pueblo japonés por radio.
Fue la primera vez que los japoneses civiles escucharon su voz. El enemigo ha comenzado a emplear una bomba nueva y más cruel, cuyo poder para hacer daño es, de hecho, incalculable, cobrándose el precio de muchas vidas inocentes. Si continuamos luchando, no solo resultaría en un colapso final y la destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana. El gobierno japonés procedió a firmar el acuerdo de rendición con los aliados 3 semanas después a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Tras su rendición a los aliados, Japón quedó bajo la ocupación de las naciones aliadas, lideradas por el general Douglas MacArthur de los Estados Unidos. Estableció su sede en esta misma oficina, a menos de 2 kilómetros del Palacio Imperial. Siguiendo el consejo de sus oficiales de inteligencia, MacArthur decidió retener a Hirohito como monarca para preservar la estabilidad política de Japón. Hirohito y la familia imperial recibieron inmunidad para no ser acusados de crímenes de guerra. Las autoridades ocupacionales pensaron que sería más útil vivo y trabajando para promover la democratización de Japón para la nueva constitución que muerto como mártir de los reaccionarios de derecha para unirse en torno a eso que podría subvertir los planes de Estados Unidos de democratizar y desmilitarizar Japón. Si el emperador hubiera sido juzgado, retenido, lo habrían declarado culpable. Por eso se excluyó esta opción. 29 de abril de 1946. En cambio, la culpa de iniciar la guerra recayó en el primer ministro Hideki Toyo y otros líderes militares durante los enfrentamientos bélicos. Fueron declarados culpables de crímenes de guerra por el Tribunal de Guerra de Tokio y ejecutados. El Tribunal Militar Internacional los sentencia a muerte en la horca. El juicio por los crímenes de guerra de Tokio fue un proceso judicial defectuoso. Fue una parodia de juicio. Los resultados se habían decidido antes de que los acusados comparecieran. No es de extrañar que fueran declarados culpables y algunos de ellos condenados a muerte, otros a largas penas en prisión. Aunque a Hirohito se le permitió permanecer como emperador, se vio obligado a aceptar cambios en la Constitución que redujeron su papel a nada más que una figura decorativa ceremonial. También se vio obligado a renunciar a su divinidad y renunciar a su puesto como jefe de la religión sintoísta, según lo estipulado por la nueva constitución redactada por los estadounidenses. Al aceptar estas condiciones, Hirohito y el gobierno japonés marcaron el comienzo de la nación hacia una nueva era de democratización, desmilitarización y recuperación. El emperador desempeñó un papel bastante importante en la curación y en la motivación de los heridos, al visitar ciudades de todo Japón después de la guerra. La gente estaba muy desanimada para el final de la Segunda Guerra Mundial, pero no cabe ninguna duda de que las acciones del emperador después de esta terrible catástrofe inspiraron a todos los japoneses a reconstruir su nación desde cero. En el momento de su muerte, en 1989, Japón ya se había convertido en una democracia liberal en pleno funcionamiento y en la segunda economía más grande del mundo, lo que lo convertía en uno de los líderes pioneros del siglo asiático. Hoy en día, Japón sigue siendo una potencia económica líder. La monarquía ha sobrevivido y ahora es la monarquía continua más antigua del mundo. El hijo de Hirohito, el emperador Akihito, se ha vuelto extremadamente popular entre los japoneses. A diferencia de su padre, que nunca reconoció su responsabilidad en la guerra, Akihito ha expresado repetidamente su remordimiento por la agresión de Japón, incluso durante su visita a China. Es conocido y admirado por ser el principal emisario de Japón para la reconciliación regional sobre su pasado bélico compartido en Asia.
Ha atravesado la región yendo a sitios donde el ejército imperial japonés invadió y causó caos, y se ha involucrado en actos de contrición que le han valido elogios a Japón en toda la región. Pero es posible que algunas heridas nunca sanen. El emperador Hirohito debió asumir la responsabilidad de iniciar la guerra en China. Fue solo por los Estados Unidos que no fue acusado, pero debió ser castigado como los otros criminales de la guerra. El pueblo japonés ha dejado de pensar en la responsabilidad bélica del emperador. Dejó de ser claro quién era la persona responsable de la guerra. Al no tener la certeza de a quién más debemos culpar, dejamos de cuestionarlo. De hecho, aún existe una gran brecha entre Japón y el resto de Asia, en términos de comprensión de la historia de la guerra. Todo esto se deriva del hecho de que la cuestión de la responsabilidad bélica del emperador nunca llegó a resolverse realmente, así como del hecho de que al pueblo japonés jamás, ni en las escuelas, se le enseñó a comprender de manera correcta los acontecimientos pasados de la historia del siglo XX en cuanto a eso. Esta batalla sigue en pie. Los ves combatiendo en los libros de historia, en los museos, incluso está en los discursos sobre la dieta, y sigue siendo disputado en el Japón del siglo XXI y más de 70 años después. La violenta campaña del ejército japonés para imponer el dominio imperial en Asia se cobró casi 20 millones de vidas y dejó daños permanentes de los que la región ha tardado décadas en recuperarse. Hirohito ha pasado a la historia como el emperador que respaldó involuntariamente las ambiciones imperialistas de sus fuerzas armadas, pero fue protegido por los políticos japoneses y los aliados como símbolo de la unidad nacional, considerada necesaria para la desmilitarización y recuperación de Japón. Hoy en día, a medida que la nación busca desempeñar un papel más activo a nivel mundial, la cruda animosidad que rodea sus atrocidades en tiempos de guerra continúa tensando las relaciones entre Japón y sus vecinos, más de 70 años después del final de la guerra.